La porción de esta semana, Génesis capítulo 41, nos narra acerca de otro sueño, ¿verdad? Una vivencia que tuvo el rey de Egipto, el faraón, que nos deja una enseñanza muy especial. Vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve todo normal. Sí, se ve bien. Y vemos que Génesis o Bereshit, capítulo 41, nos narra un sueño que trajo un gobierno mundial, hablando en los términos de lo que para ese tiempo era el mundo. El faraón tiene dos sueños y ninguno de sus intérpretes, ninguno de sus magos podían interpretar. Había para esa época libros de sueños en donde cada mago, cada brujo, cada hechicero anotaba los sueños y las revelaciones que habían tenido de ellos o el cumplimiento de ellos. Y había muchos libros alrededor de Egipto en donde se consultaban. Egipto era un imperio en aquella época y se consultaba allí y nadie pudo interpretar ese sueño. Y seguía la angustia de Faraón, del rey de Egipto, porque sabía que su sueño lo había dejado inquieto el espíritu, ¿verdad? Y entonces, después de 2 años en donde Dios había puesto olvido en el corazón del copero, este se acuerda de un hebreo que había interpretado un sueño a cabalidad, y no solo uno, dos. Entonces el faraón manda a traer a Joseph, y Joseph es traído de la prisión, interpreta el sueño, y la interpretación y la sabiduría de Joseph le llevan a ser nombrado virrey de Egipto, el segundo. Así que este capítulo marca el ascenso de una persona justa desde la humillación al trono, desde la cárcel a la libertad más grande que puede tener una persona en un reino, ¿verdad? Y tiene implicaciones mesiánicas muy profundas. Así que vamos a mirar toda la estructura del capítulo para las personas que no lo han leído y que no han alcanzado a leerlo. Del versículo 1 al 8 empieza la palabra a narrarnos todo el sueño. Fueron 2 sueños proféticos que intervienen muchos símbolos, espigas, el río, que era la mayor fuente de economía. Todo se daba alrededor de este río y hasta era dorado. Vacas, involucró toda la economía de Egipto, ¿verdad? En los versos del 9 al 13, el copero, después de 2 años de olvido, se acuerda de Joseph, de todo lo que vivió con él en prisión. Del 14 al 32, Joseph, con la ayuda de Jehová y entregándole la honra, el honor, la gloria a él, interpreta los sueños. Del 33 al 45, Joseph es exaltado, es nombrado segundo al mando. En los últimos versos comienza el cumplimiento de toda esa profecía en abundancia, en preparación, en estrategia, en administración, lo cual es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y hay un análisis bien grande de lo que es la gematría. Recuerden que a mí siempre me gusta meterlos a ustedes en lo que es el significado de las palabras porque nos dice mucho. Hay un contraste entre el nombre de Joseph y el nombre faraón. Joseph es 156 y su gematría es muy importante porque habla de multiplicar, de expansión, de añadir, de recolección, de provisión, de redención que tiene que ver con Mesías, es decir, no cualquier redención, una redención a nivel macro, mundial. En cambio, faraón o paro en hebreo, la gematría es 355 y se dice que 355, 3 puntos más abajo de lo que es el Mesías, que es 358. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nuestro Padre va a usar también para planes globales, para planes macro, incluso a los gobiernos mundanos, incluso a los gobiernos de este mundo. Por eso es muy importante que tú tengas en cuenta que la palabra te dice que tienes que orar por los gobernantes, porque todos los gobernantes a nivel mundial son siervos de Jehová. Y Él está usando el gobierno de tu país con las condiciones de tu país
para hacer algo que él quiere hacer en cada uno de los países. Entonces, eso es muy importante. Ahora, vamos a los sueños. Cuando el faraón tiene el primer sueño, habla de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, inmediatamente él tiene un despertar y sigue soñando con 7 espigas llenas y 7 vacías y todo lo que lo devora, ¿verdad? Y aquí vemos un parámetro muy importante del número 7. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que el número 7 desde el hebreo habla de todo lo que es completo, simboliza ciclos divinos, ciclos especiales de parte de nuestro Padre. Algunos comentaristas hablan de que el número 7 en el hebreo es el sello de Jehová para muchas cosas que se hacen a través del 7, como los 7 días de la creación, los 7 días de la semana, el Shabbat, que es el séptimo día. Y la repetición en el sueño, ¿verdad? Como nos narra el verso 32, lo que nos está diciendo es que es una confirmación. Ahora, es urgente que le prestemos atención a los sueños que se repiten. Pero no quiere decir que todo sueño que se repite se va a cumplir. Yo quiero que tú desconectes tu mente hoy de creer que todo lo que tú sueñas se tiene que cumplir así. Porque recuerda que los sueños siguen la boca del que los interpreta. Y es bien importante que tú aprendas a hacer ticún a tus sueños, es decir, corrección a tus sueños y puedas cambiar también. Y para eso necesitamos una unción especial, lo que te hablaba al principio. Y la unción que necesitamos no es que el Padre nos dé algo extra. Anhélalo en tu corazón, lo recibirás, como te hablaba de que dice la primera carta a los Corintios, y tú vas a poder tener el don de cambiar sueños, porque por lo menos cuando yo tenía 15 años, yo soñaba insistentemente, todas las noches soñaba con alguien que me perseguía para abusar de mí. Imagínense si en ese momento, cuando yo apenas estaba conociendo a Yeshua, no hubiera empezado a orar por esos sueños. Entonces se tenía que cumplir porque eran sueños repetitivos. No. Los sueños cuando son repetitivos contienen niveles muy especiales de juicio, pero también de misericordia. Entonces, es una advertencia que Faraón recibe, pero también una oportunidad de redención, porque mira que él soñó tal cual, pero Joseph pudo llegar con la interpretación de redención y cambió el curso de las cosas. Entonces, eso te lo quería decir porque ayer escuché algo de los sueños repetitivos y no es bueno tener esos conceptos en la mente que nos pueden a nosotros dejar creyendo siempre en lo mismo, ¿verdad? Ok. Desde los versículos 14 al 16, entonces ya Joseph llega, en hebreo, los Hartún, es decir, Hartún es una palabra hebrea para mago, escriba, y todo mago, y todo escriba, y todo sacerdote de religión. No es mago de los que nosotros conocemos, ni brujos de cualquiera, eran sacerdotes religiosos. Entonces, esos Hartún no pudieron interpretar, ninguno lo pudo hacer. Ahora, ¿por qué? Carecían ¿qué? Del discernimiento espiritual para comprender ese sueño, porque Jehová había velado la mente de ellos para que solo ellos, eso fue una estrategia de parte de Dios, pudiera comprender el sueño. Entonces, el sistema de este mundo en el que nosotros nos encontramos hoy no tiene ese poder de discernimiento necesario para enfrentar muchas cosas. Nosotros tenemos la capacidad dada por nuestro Padre para aprender acerca de los códigos que se encuentran en la palabra, para aprender a descifrar esos códigos celestiales, lo que son las fiestas, lo que son los tiempos que estamos viviendo, el mover de este mundo. Por eso nosotros debemos orar insistentemente, y mi plegaria del inicio fue: danos el espíritu de verdad, porque el espíritu de verdad no es el Yeshua que iba a llegar por primera vez al creyente. El espíritu de Yeshua dice: porque ustedes lo conocen, el mundo no lo conoce, ustedes lo conocen porque ustedes ya lo poseen. Entonces hemos sido sellados con él, pero hay que pedirle a él que el espíritu de verdad, binat, hotmat, entendimiento y sabiduría en hebreo, lleguen a nuestra vida para poder entender los mensajes que Jehová nos está dando. Eso es muy importante. Ahora, Joseph es llamado y se representa a Joseph con mucha humildad. El Sefer cuenta que Joseph sabía hasta esas alturas los 70 idiomas.
y que interpretó el sueño en los 70 idiomas de todas las naciones que en ese momento había, para que Faraón pudiera saber que este era un hombre preparado y un hombre de Dios. ¿Qué hacía Joseph mientras estaba en la cárcel? Joseph llegó a Egipto siendo un niño. Pero ¿será que Joseph desaprovechó el tiempo y la oportunidad o Joseph se preparó? Porque toda la estrategia que Joseph da, la manera como él administró la cárcel, administró la casa de Potifar y ahora iba a administrar Egipto, fue una preparación de parte de Jehová, pero también fue una preparación y una disposición que él tuvo para hacerlo. Y eso debe confrontarnos a nosotros, porque ¿será que nosotros estamos también preparándonos? Estamos en el medio de la prueba, viviendo solamente de la prueba y haciendo de la prueba un ídolo, como yo digo, montándole una prueba al altar, o también en el medio de ella nos estamos preparando y buscando el llamado de Dios. Joseph se afeita, le cambian la ropa, y eso es un símbolo muy importante de una transición de la esclavitud a la autoridad. ¿Y qué dice Joseph? No está en mí darle una respuesta, pero Dios dará una respuesta favorable. Miren que Joseph no dice, yo voy a interpretarlo, esto es una desgracia, todo el mundo se va a estar muriendo del hambre. Joseph dice, no está en mí, pero Jehová dará una respuesta favorable. Los sabios dicen que en este cambio de vestidura de Joseph, que simboliza ese cambio dimensional de Joseph, también implica ese cambio de ser un siervo, un instrumento celestial, implicó un cambio mental. Por eso toda la vida de Joseph, nosotros debemos verla como un arquetipo de todo lo que nos sucede, nos debe llevar a nosotros a tener un cambio físico y mental. Joseph salió de la impureza al reino. Y es bien importante. En los últimos versos ya nos damos cuenta que no fue 2 sueños, sino un solo sueño. Las vacas que estaban representando los años de abundancia y de escasez, y las espigas estaban confirmando el mismo mensaje. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? El Padre nos reveló, en este caso le reveló al Faro, eventos a través de unos sueños que lo estaban llamando a él a advertirlo, pero también para salvarlo, lo que yo le decía ayer. O sea, el secreto de el sueño no era que iba a haber hambre en Egipto, sácate eso de la mente, porque el hambre iba a ser global, sino que de Egipto iba a salir la persona que iba a salvar no solamente a Egipto, sino a los demás. Y no lo podía dar en Canaán, porque la ciudad principal o el país principal o la cúspide del mundo en ese tiempo era Egipto, y por eso él promueve a que los hermanos lleven a Joseph a Egipto, y por eso él permite que Joseph caiga en esas circunstancias de venta y de todo esto, lo manda a Egipto. Era un sueño urgente. Joseph le dice, el padre se apresura para hacerlo, y por eso el Faro tiene que tener un plan sabio, un plan estratégico. Y es cuando Dios sugiere que recojan provisión durante los años de abundancia, y que esta estrategia también revela una acción profética muy importante por parte de Joseph. Y ahí empieza Joseph a verse como un Mesías. Por eso a Yeshua se le conoce como Mesías ben Joseph. Un Mesías sufriente, un siervo que llega al reinado, pero después de un camino de mucho sufrimiento. Por eso cuando tú escuches Yeshua ben Joseph o Mashiach ben Joseph, hijo de José, te está revelando eso, toda la vivencia de Yeshua. Entonces, Joseph no solo reveló, sino que también trajo una acción que salvó. Es decir, que no vio el problema y se quedó en él, sino que trajo una estrategia, preparó un camino, como lo hizo Yeshua, para dar una salvación macro. Y luego José es exaltado. Se le da una esposa, se le da un nombre nuevo, se convirtió en virrey de Egipto, y el nombre de Joseph, Safnat Panea, también significa algo bien grande, revelador del oculto, del Dios que habla y vive. En ese momento Joseph tuvo un nombre especial. ¿Por qué? Porque el Faro miró la capacidad de Joseph de revelar esos misterios, y esos nombres tienen una gematría muy profunda, ¿verdad? Y empieza luego el cumplimiento de todo. Empieza Joseph a gobernar con sabiduría, con astucia, con prudencia.
y Egipto se convirtió en el sustento de todas las naciones. Y Joseph se convirtió en aquel que llevó el pan a las naciones. Un tipo de Yeshua, ¿verdad? Entonces hay varios elementos aquí que comparamos nosotros de la vida de Joseph con la vida de Yeshua. Joseph fue rechazado por sus hermanos, así como Yeshua fue rechazado por Israel. La élite que representaba a Israel rechazó a Yeshua cuando llegó. Joseph fue encarcelado injustamente y Yeshua también recibió una condena sin tener culpa. Joseph no pecó con la esposa de Potifar. Yeshua no cometió ningún pecado. Pero luego Joseph es exaltado como gobernante y Yeshua también, así como un virrey, tal cual. Joseph virrey, por eso estoy utilizando esta palabra. Joseph virrey de Egipto, Yeshua virrey de la humanidad que se encuentra a la diestra de nuestro Padre. A través de la acción de Joseph, el Padre permitió que éste sostuviera todas las naciones, incluso sus padres. Y Yeshua también sostiene al mundo. Son dos salvadores del mundo en épocas diferentes. Es decir, que Joseph fue un Mesías. Joseph interpretó lo oculto, así como Yeshua reveló todos los misterios del reino. Por eso Yeshua siempre habló en términos de revelación del reino. Entonces, repito, Joseph es una prefigura de Yeshua, ese siervo sufriente, pero que camino a todo eso es exaltado, llega a ser Mashiach ben David, es decir, reina para siempre, como se le prometió a David, que un descendiente de él sería quien reinaría para siempre. Ahora, el Padre nos usa, ¿verdad? En los lugares en donde tú menos te imaginas, Él te quiere usar. Por eso siempre debemos que nuestra mente no podemos dejar que se sature de la vivencia del momento y de las emociones del momento, porque nos puede jugar una mala pasada y cuando estamos en momentos de crisis o de pruebas, los nervios, el sistema nervioso nos falla y no encontramos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el momento. Imagínate cuando tenemos sueños, que podemos y tenemos el poder de cambiarlos, pero nosotros nos quedamos en qué es lo que quiere decir el sueño y qué es lo que va a pasar. Cuando a veces los sueños no son literales. Cuando Dios nos da la revelación, muchas veces nosotros empezamos a presumir de que sabemos el significado del sueño, mas no edificamos, mas no salvamos, que fue lo que hizo Joseph. Joseph no se quedó en la interpretación, él continuó una acción que debía contener todo lo que iba a pasar, porque imagínate tú dejar al faro preocupado con la interpretación sin decirle qué podían hacer. Por eso, esto es lo que se requiere hoy en el reino de nuestro Padre, que nosotros seamos sabios. Se requiere una sabiduría profética, pero una acción práctica. Si nosotros no entendemos que nuestro Padre puede cambiar nuestra historia o la historia de cualquiera en un solo día, no estamos alineados con el propósito. Por eso no podemos perder el tiempo en una fila, en un cajero, en una cita médica, con un médico, con lo que sea. Eso es entender para qué yo fui creado. Hay sueños que nuestro Padre nos está dando en este tiempo, pero no hay quien los interprete con el Espíritu de Dios. Los están interpretando de acuerdo a cualquier otra ciencia, menos con el Espíritu de nuestro Padre. Por eso se requiere orar, Padre, dame el Espíritu de verdad. Porque el mundo está a punto de entrar. Apocalipsis capítulo 6 nos habla a nosotros de los jinetes del hambre y de la escasez. El mundo está a punto de entrar en tiempos de hambre, no solamente espiritual, sino física. Pero nuestro Padre necesita preparar a Joseph en el anonimato para que seamos proveedores de ese pan verdadero. Todo lo que tú y yo estamos viviendo es la preparación que nuestro Padre está haciendo para que podamos dar ese alimento espiritual. Pero se requiere en el reino de los cielos, que es aquí y es ahora, esa sabiduría, esa acción práctica. Por eso tienes que estudiar. No puedes dejar que tu mente se quede así. Mira, si tú necesitas una atención médica de neurología, de psicología, de psiquiatría, si necesitas hacer un estudio, un curso, lo que sea que tú tengas que hacer, tú te tienes que capacitar. Tú no puedes estar todo el tiempo ni en la cama, ni tirado ahí, no haciendo nada. Te tienes que capacitar. El libro de Mateo, capítulo 24, y Lucas 21 también, que lo vamos a leer, habla de Yeshua en los tiempos de hambre, de tribulación, y cuál va a ser el papel de nosotros. El Evangelio de Juan narra que Yeshua se presentó como ese pan que vino del cielo. Y para todos los que estuvieron en Egipto, ese pan vino del cielo, porque no vino de otro lado, sino de ahí.
Entonces, es importante que sepamos que la Torá nos narra que vamos a vivir esos años de escasez y que debemos anticiparnos a esa época en donde solo los que van a tener el discernimiento de Dios van a poder sobrevivir. Solo los que van a poder conectarse con Dios van a poder sobrevivir. Ya lo vivimos como una antesala y fue la época de la pandemia. Se necesitó de sabiduría, de templanza, de calma, de todos los dones y los frutos juntos para que tú pudieras salir adelante. Muchos presionados se vacunaron y hoy tienen la salud vuelta a nada y son conscientes de que la vacuna los afectó. Jehová nos permitió esa antesala de prepararnos. Y como Joseph, nosotros debemos ser llenos del Espíritu para poder administrar, interpretar y prepararnos para lo que estamos viviendo. Entonces, no te centres solamente en que los sueños debemos presentárselos al Padre, sino cómo reaccionamos cuando tenemos un sueño. ¿Qué es lo primero que hacemos? Y esta parasha nos enseña también a preguntarnos en qué áreas de nuestras vidas estamos en abundancia o en escasez espiritual. Y que esa escasez espiritual pueda rápidamente salir a través de las acciones sabias que tú hagas. Y pregúntate también, ¿estás listo para administrar el pan en tiempos de hambre? Esto es muy importante. Ahora, Génesis 41 nos hace entender que no solamente el Padre nos revela, sino que también nos eleva. Hay una forma de interpretar los sueños y de las visiones que nosotros tenemos, porque no solamente, vuelvo y repito, debemos quedarnos en la interpretación. ¿Qué vistes en el sueño? ¿Qué simboliza o qué representa el sueño? ¿Qué mensaje tiene el sueño? Y lo más importante, ¿qué revelación hay detrás? ¿Qué implicación profética? ¿Qué acción tengo que hacer para yo poder hacerlo? Estamos viviendo etapas en nuestras vidas en las que parecemos que, o las que parece que estamos en una cárcel espiritual. Pero ¿qué nos está enseñando Dios en el medio de esa cárcel? ¿Te estás enojando? ¿Estás protestando? Que no estoy diciendo que esté mal que lo hagas, pero te vas a quedar toda la vida protestando, preguntándole a Dios por qué. Haz una lista de esas áreas en tu vida en las que te sientas limitado, como yo sé, en la cárcel, olvidado. Y luego al lado escribe las posibles acciones o las posibles situaciones que tú creas que Dios puede estar haciendo por ti o que tú mismo lo puedes hacer. Y te vas a dar cuenta que todo tiene solución. Cuando dice la palabra en Génesis 41:14 que entonces mandó Faraón llamar a Joseph y lo sacaron apresuradamente del calabozo. De esta manera tú puedes salir del calabozo en el que te encuentres. Haz esa lista. Estoy limitado, olvidado, tengo esta escasez y al lado con la acción. Porque la parashá de hoy nos habla de un hombre sabio, entendido, capaz de administrar la sabiduría que Dios le había dado y ponerla al servicio de los hombres. No se quedó en la angustia de lo que sus hermanos le habían hecho. No se quedó pensando qué sería de sus sueños. No se quedó herido porque el copero lo olvidó. Todos nosotros hemos recibido revelación o sabiduría, pero la hemos puesto en acción o nos hemos quedado pensando, ¿qué vamos a hacer? Hay cada sueño, cada experiencia, cada vivencia, tienen al lado una acción que nosotros debemos aprender de manera concreta para que se pueda dar. Si el sueño era solo sobre el hambre, se hubieran quedado ahí. Pero ¿qué pasa? Joseph dio una solución. Y lo más importante para Joseph no fue que lo pusieran como virrey, porque Joseph no siguió dándole vueltas a su situación. Joseph dijo, estoy preparado física, espiritual, emocionalmente, éticamente para ser promovido. Lo voy a hacer de la mejor manera, como lo hice en la casa de Potifar, como lo hice en la cárcel. Entonces, de Joseph podemos aprender esa humildad. ¿Será que nosotros estamos cultivando la humildad? ¿Será que somos conscientes de qué tan preparados estamos emocional y espiritualmente y éticamente para un ascenso? Sé administrar los recursos que tengo ahora porque quiero que Dios me ponga allá.
¿Tengo la sabiduría para entender esto? ¿Estoy dispuesto a servirle a Dios de la misma manera que le sirvo hoy cuando yo esté allá arriba? Porque yo he escuchado a muchas personas que quieren que Dios les dé más, que Dios los promocione. Pero ¿será que esa persona está dispuesta a seguir sirviéndole a Dios de la misma manera? Génesis 41:39 dice, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa. Cuando te digan eso, ¿será que te vas a mantener igual? ¿O se te va a subir el ego? ¿Ya vas a cambiar? Haz una línea de tiempo y piensa desde que no tenías nada hasta hoy que más o menos tienes algo. A ver si te has mantenido firme. Tú no estás para competir con nadie. Yo siempre le digo a Juan José, mi hijo, supérate a ti mismo. Yo no te pido que superes a nadie ni que seas como sutano, fulano. Nunca pienses en nadie, supérate a ti mismo. En esta semana alguien me contaba, es que yo estoy pasando por una nube de una situación muy terrible porque es que yo veo cómo Dios hace esto con esta persona y no lo hace conmigo. Y yo decía, mira tus manos. Y hoy te digo a ti, mira tus manos y mira de qué están llenas. Están llenas de respuestas de oraciones. Y no te has dado cuenta. Pero cada una de las plegarias, porque estoy segura de que Joseph sí clamaba dentro de la cárcel, porque si no se hubiera olvidado de Jehová, sí tenía una relación con Jehová. Cada una de las plegarias han sido respondidas en el tiempo de Dios. Entonces no te fijes en los talentos. Del único talento que tú tienes que fijarte y tener cuidado de él es del pan espiritual que tú le puedes llevar a las personas. ¿Qué tanto pan tengo yo para dar al hambriento? Eso sí tienes que tenerlo en cuenta porque es lo único eterno y es lo único material que tiene eco en la eternidad. La gente se va a olvidar de un José que alimentó a Egipto porque después de muchos años se olvidaron a José. Es decir, que lo que tú hagas en esta tierra, no tienes que hacerlo para esta tierra. Tienes que hacerlo mirando en la eternidad. La gente se olvidó de José de tal manera que esclavizaron al pueblo. Pero Dios no se olvidó. Las cosas que espiritualmente Joseph formó, de hoy estamos hablando aquí. Entonces, que el Espíritu de verdad hoy a nosotros nos diga, ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué es lo que estoy anhelando? ¿Para qué quiero eso? ¿Cómo quieres alimentar a las personas en el medio de la escasez de la palabra y del conocimiento en esta semana? Porque es importante decirle, Abba, así como tú hiciste con Joseph, sácame de esa impresión o de esa cárcel interior que yo tengo, ayúdame a interpretar los tiempos que estoy viviendo y mis vivencias actuales. Dame la sabiduría para almacenar en tiempos de abundancia, que son los tiempos en los que no tienes prueba, para tener la compasión y el alimento de alimentarme a mí mismo y a los demás en tiempos de escasez. Y mira tus manos y mira cómo Dios las ha llenado, aunque estés en la cárcel, aunque estés en un momento de dificultad. Hay momentos en la vida de nosotros en los que tenemos que hacer este examen de conciencia y es cada noche. Haz ese tiempo de silencio para pedirle al Padre que te ayude a interpretar el sueño que estás viviendo. Y dile, Padre, enséñame a ser sabio, a poder administrar lo que hoy es mi todo. Yo te voy a decir una cosa. No es cambiando ni de trabajo, ni de lugar en donde Dios te va a promover. Cuando Joseph quiso que el copero se acordara de él, Dios puso olvido en el corazón del copero. Entonces, las puertas que nosotros debemos tocar no son las puertas de una palanca, son las puertas de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, no estamos dependiendo de un hombre, estamos dependiendo de Dios. Las veces que yo he confiado en un hombre, he perdido. Las veces que yo he cometido el error de Joseph, de creer que el copero me puede ayudar, he perdido. Pero cuando he decidido abandonarme en manos de Jehová,
y Jehová me ha promovido. Entonces, que de la parashá de hoy podamos extraer el símbolo de esa preparación espiritual que nosotros necesitamos para lo que vamos a vivir, a nivel físico y a nivel espiritual. Nunca te conviertas en la persona que cuando ve a alguien en la cárcel o en prisión, sea como los amigos de Job, que empieza a ayudarlo a cuestionar. Esos hombres no tenían malas intenciones en sus corazones, fueron a apoyar a Job en su desgracia, como lo dice el libro. Pero en el medio de querer justificar lo injustificable y en el medio de querer ayudar a Job, de hacerlo creer que estaba en un error, cometió muchos errores. Hay que aprender a ser prudente como lo fue Joseph. Joseph no fue diciendo, mira, esto se puede solucionar, que el faraón haga esto y esto y esto y esto y esto, y como yo sé de la forma, la estrategia de cómo podemos ayudarlo, entonces el faraón debería colocar una persona como yo al mando. Joseph quedó callado, porque quien promueve es Jehová. Con tus actos, estás demostrando lo que tú eres. Y Jehová va a hacerlo, pero que también cada uno de nosotros que tiene esa chispa de Mesías dentro de nosotros, seamos como ese Joseph que al final de todo pudo cumplir el papel y el trabajo y la función por la cual estaba aquí en la tierra. Y no me quise centrar más en los sueños porque ya hablamos mucho de los sueños y creo que la revelación, la sabiduría viene de Jehová en el momento en que lo necesiten. Muchas veces no somos ni tan elevados y Jehová nos usa para dar una palabra. Quiero escucharlos, saber qué opinan, que habló el Padre a sus vidas en esta tarde. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Una de las cosas uno de los puntos más importantes que a mí particularmente, como dices tú, me llamó la atención, fue ese punto en la cual terminaste de decir cómo él no tuvo que mover nada para ser exaltado, cómo él llegó al faraón y le dice, necesitas esto y esto. Esa palabra él ni siquiera seguramente la había meditado, sino de que vino la conexión divina y fue cuando él expresó lo que dijo y inmediatamente pues sucedió. Siento que también en el corazón y en el campo espiritual fue algo que también él plasmó de parte del trono, ¿verdad? Entonces esa parte fue muy en mí cuando la leí. Yo dije, ¿cómo ahí se dio ese momento hermoso para ese ser y asimismo lo tomó para mí? Cómo de esa manera nosotros no tenemos muchas veces ni siquiera que mover palanca, lo podemos hacer, porque no está mal que lo haga, porque podemos esforzarnos, pero como cuando los designios de Él están dados para nosotros, las cosas y las puertas se abren de una manera sorprendente. Esforzamos las cosas y se dan de una manera diferente a lo que nosotros queremos. Es más, muchas veces se dan muchísimo más fuerte, grande, majestuosa, en el caso de Él, mejor que las que nosotros pensamos. Así es que vana es la ayuda del hombre, dice la palabra, en Jehová haremos proezas. Cuando lo entendemos, nos damos cuenta que la palabra está llena de todos estos códigos que nosotros a veces emocionalmente se nos olvidan y cometemos el error de querer hacer algo para recibir esa promoción en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos los ámbitos de nuestra vida. Él es el que revela y Él es el que nos eleva. ¿Alguien más de los que no participaron ayer o de los que participaron o de los que van a participar de lo que hemos hablado hasta hoy? Yo tenía la pregunta, pero la respondiste y no me dio tiempo como que escribir mucho, pero esa parte de me preguntaba y fue que yo decía, pero ¿por qué Egipto? ¿Por qué tuvo que preparar a ese reino? ¿Por qué tuvo que preparar Egipto?
para poder darle al mundo el alimento, porque vinieron muchas partes y precisamente fue ahí, en ese lugar, pero tú lo respondiste y fue algo muy, muy chévere. Egipto era la potencia mundial de esa época, a donde todos iban porque tenía los canales fluviales más grandes, tenía la tecnología de la época más grande. Además de eso, era el Estados Unidos de la época, había una apertura para todas las religiones increíble como nosotros los vemos hoy. Es decir, había gente de todas las creencias. Recuerden que en Egipto es donde más han encontrado pergaminos y libros históricos con diferentes tipos de dioses, con diferentes tipos de creencias. De hecho, hay un libro con todos los nombres de los dioses. El único nombre que no se encuentra es el nombre de Jehová, se le conoce como el innombrable, porque cuando mencionaban ese nombre ocurrían cosas incluso dentro de esas religiones falsas. El dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de todo. Entonces, desde ahí tenía que pasar. Por eso yo decía, no nos centremos en que el hambre y todo, porque escuché que alguien decía, es que el hambre que iba a venir sobre Egipto y sobre todo, porque esta para allá, la interpretación que yo sé todavía no dimensiona lo que va a ocurrir, y yo sé, como ser humano, se limita a decir lo que hasta ahora él creía que iba a pasar allí. Miren que en la paracha siguiente nosotros vamos a estudiar todas las regulaciones que Joseph hizo a la hora de almacenar y a la hora de administrar, al punto que la gente se vendían a Faraón. Todos se vendieron a Faraón por alimento. Y toda esa estrategia vino de parte de un hebreo. Estrategia que hoy podemos decir, pero ¿cómo nos vamos a vender nosotros como seres a un gobierno? Eso pasó en esa época. Fue algo de una talla grandísima. Cuando usted se sienta a dimensionar la paracha, imagínese eso a gran escala. Toda la cantidad de alimento que Joseph guardó y cómo se dieron las cosas. O sea, no fue algo pequeño para lo que Dios preparó a Joseph. Y a veces no entendemos que el tamaño de nuestro sufrimiento es proporcional al tamaño de la obra que Jehová quiere hacer con nosotros. Y no estoy hablando de que usted se va a las naciones, porque hoy en día parece ser que los únicos que son usados por Dios a manera macro son los tales profetas a las naciones. No. El tamaño de tu sufrimiento es proporcional al tamaño de lo que Jehová te va a dar. Así que no te quemes en la prueba. Puede ser que tú estás sufriendo muchísimo y Dios te va a dar un nivel de su sabiduría increíble, o te va a poner en un lugar de preeminencia, o te va a poner donde no llegaron tus hermanos, y para eso tienes que recorrer un largo camino. Vas a ser vendido, vas a estar en el mero infierno. El pozo en donde estuvo Joseph no fue sino una simbología de bajar a las profundidades, y de ahí Jehová lo sacó. Entonces siempre piensa de esa forma. Lo que estoy sufriendo es proporcional a lo que voy a conquistar con sabiduría. Así que esta paracha nos deja a nosotros estos tópicos espirituales muy profundos, y que podamos en el resto de este Shabbat entenderlo de esa manera. Yo no sé, pero yo sé que Jehová hoy habló, y que sea así para nuestras vidas, y que podamos entenderlo en lo que estamos pasando. ¿Alguien va a decir algo más? Ale, tú, que siempre opinas algo, si es de la cámara. No, pues siempre el Padre habla de una manera muy especial a mi corazón, y bueno, gracias a Dios por eso. Creo que sí, las pruebas son lo que a uno lo permite, como que nos permite profundizar en esa verdad de nuestro Padre y lo que quiere hablar a nuestra vida, y es de la única manera. Bueno, eso también depende del corazón, ¿no? Porque pues a veces las pruebas en algunas personas los aparta, los endurece, pero yo doy gracias a Dios porque de alguna forma pues ha sensibilizado mucho mi corazón, y la idea de todo esto es no claudicar. Eso es lo que yo siempre le clamo tanto al Señor, no claudicar, o sea, y creo que es algo que se ve mucho en Joseph, ¿no?
O sea, este muchacho desde muy jovencito estaba preparado para todo esto, el padre lo estaba preparando y eso demostró que no claudicó y siguió en pie y, y gracias a eso, a esas ganas, a ese entendimiento, a eso que el padre quería hacer con la vida de él, pues es lo que hoy nosotros podemos tener como memorial de la vida de él y eso pues me motiva a mí y creo que pues debe ser motivación para todas nosotras, eso, ¿no? O sea, de perseverar, de no claudicar, que nuestra fe cada día se haga más fuerte en medio de las pruebas. Y eso pues es también obra de nuestro Padre que hace que o sea, es el hecho de que seamos nosotras escogidas, apartadas, separadas. Así Y estoy es. muy agradecida por eso, porque definitivamente es Él el que ha puesto ese sello de que le pertenecemos a Él y que siempre, hasta la eternidad, siga siendo así. Ale, tú decías algo muy importante de no claudicar. Y yo creo que en el medio de todo es importante que aprendamos que para no claudicar debemos sanar, debemos superar las vivencias. Eso fue algo que hizo Joseph. El nombre de los hijos de Joseph revela a un hombre que tuvo una sanidad interior muy increíble. Un hombre que no se quedó viviendo por los traumas o por las consecuencias de las herencias, por las consecuencias de los malos recuerdos, no se quedó en el sufrimiento. Ustedes saben el trauma de una persona que ha sido privado de la libertad, un niño consentido de su padre, privado de la libertad y llevado a hacer funciones que nunca había hecho en su casa. Imagínense el dolor de saber que fueron sus hermanos los que hicieron esto con él. Y José no se quedó en la herida del pasado. Por eso no hay trauma, no hay herida, no hay vivencia que nosotros no podamos superar en esta vida con la ayuda de nuestro Padre. Porque es lo único que nos determina a nosotros el no claudicar y es lo único que nos asegura a nosotros el éxito en todo lo que emprendamos. Porque cuando nosotros estamos heridos y hay falencias y hay este tipo de situaciones que nos marcan a nivel emocional, empezamos a compararnos con los demás, empezamos a reclamarle más al Padre, empezamos a creer que lo que nos está pasando sigue siendo injusto porque nuestra vida ha sido injusta, pero cuando entendemos lo que es la soberanía de Dios y vemos las cosas que nos pasan desde el lente de Dios, vamos a entender que en esa soberanía hay justicia y en esa soberanía hay todo el potencial para que nosotros sanemos, seamos libres y podamos trascender. Así que me quiero quedar con eso en esta tarde. Bueno, no sé si alguien va a decir algo más. O